No, miento, ya está la clase en el canal. No, es que sí, lo que me faltó fue enviarles el link. Entonces me disculpo por eso. Bien, hermanos. Me gustaría empezar esta clase con sus preguntas. Saber si hay alguna pregunta, no solo de la clase pasada, sino de las clases que hemos tenido en Ven, sígueme. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, adelante. Pues sí, Juan, sin reclamo, y creo que hay muchas preguntas o varias preguntas que de alguna manera te he escuchado decir, pero como que se han quedado inconclusas para mi entendimiento. Am, Esta última semana en el Ven Sígueme, Génesis 50, bueno, esa es más grande, pero 49-50, ¿no? Las famosas bendiciones patriarcales de las 12 tribus. Algo que tú mencionaste o has mencionado y creo que no lo he comprendido, no he tenido la información completa. Es acerca de que las bendiciones, más que sanguíneas, son espirituales. Creo que con el ejemplo, bueno, ¿por qué también no me queda muy claro? No el hecho de que Jacob haya cruzado las manos al dar la bendición, porque él dice, cuando José le dice, no es así, dice, yo lo sé, ¿no? Una confirmación de que sabe lo que está haciendo, y hoy nos queda muy claro con todo esto que acontece, por qué es que los adopta, o sea, mm, tengo una idea, no sé si es porque su madre no era del convenio o era una egipcia más bien, ya que todos los del convenio incluso buscan una esposa que fuera no cananea, que fue, pero en este caso es un egipcio. A ver si me expliqué, Juan, porque, o sea, a veces tengo tantas preguntas, pero esos son los temas. Muy bien. Claro que sí, hermano. Muchas gracias. Ah, bueno, de hecho, sí, parte de lo que usted menciona, eh, sí, es de peso, pero podríamos incluso aplicarle ese mismo principio a los nietos, o sea, a los hijos de José, y decir que por qué los bendice a ellos si ellos son hijos de una relación mixta. Y entonces, ciertamente, pues tampoco les correspondería recibir esa bendición. Y no solamente porque no solamente porque es una bendición, sino porque es la bendición que corresponde a la primogenitura y que ciertamente ah, corresponde a lo que es lo que se le conoce como la doble porción. Entonces, ah, hay una razón por la que a José no lo bendice. Y ciertamente no es porque, mm, pues sí, él no la mereciera, sino porque él ya era bendito. Él, precisamente por lo que sufrió, aprendió la obediencia. Y al aprender la obediencia, entonces él viene a ser un Salvador, un Cristo, un Mesías. Entonces, técnicamente José ya había alcanzado el nivel de Cristo. Él era un Cristo. Por eso es que él es un Salvador. Y cuando José le dice a sus hermanos, no existes, bueno, prácticamente palabras más, palabras menos, pero les dice, todo lo que me hicieron fue para bien, fue para que, fue para salvación. Entonces, José lo entendió, cumplió con su misión de vida y por eso es que él ya no necesitaba la bendición patriarcal. Bueno, la bendición del primogénito, pero sus hijos sí la necesitaban y si José, ah, más bien, y si ellos no eran atraídos a las tribus, entonces iban a quedar sin porción, iban a quedar excluidos del convenio. Ya hemos hablado en otras ocasiones que cuando Asenat, la esposa de José, se casa con él,
ella se convierte al Evangelio. Ah, aún así, se casan fuera del convenio abrámico. No se casan, ojo, no se casan fuera del sacerdocio, se casan con sacerdocio, pero se casan fuera del convenio abrámico. Entonces, lo único que hace la bendición patriarcal a Efraín y Manasés es jalar el eslabón de José, y con eso entonces quedan selladas las familias. Mm, ahora bien, en el caso de Jacob, él tiene bueno, él sabe que fue el segundo hijo, él no roba la primogenitura. Si han escuchado hermanos que dicen que él robó la primogenitura, enséñeles que no es lo correcto. Ah, Jacob obtuvo legítimamente la primogenitura porque la adquirió, dado que el hermano se la vendió, por lo que haya sido. Y algunos dicen, es que Jacob fue ventajoso. No, simplemente al otro no le importó. Y entonces cambió su primogenitura por un caldillo de tomate. Generalmente decimos que son lentejas, pero la palabra que se refiere, lo que se usa ahí, hace alusión a un potaje, es decir, un guiso rojo. Eh, entonces, vende su primogenitura y Jacob la obtiene, pero incluso por cumplimiento profético, porque ya el Señor le había revelado a su mamá que así debía ser. Entonces, no se roba nada. Pero cuando Jacob bendice a los hijos de José, él teniendo mm, esa cualidad de patriarca y esa bendición de poder entender sus misiones de vida, entonces cruza las manos porque entiende que en este caso debe cumplirse la palabra profética. Y entonces bendice al menor con las bendiciones de primogenitura, pero al menor no lo deja en menos. Le asigna un lugar también en las tribus, por lo cual durante un tiempo podríamos decir que no eran 12 tribus, eran 13, porque se incluye a Efraín y Manasés. Después, más adelante, cuando son sacados de Egipto, se vuelven otra vez 12 porque Leví dejó de ser tribu. Hermana Alejandra. Gracias, hermano. Yo quiero preguntarle, porque leyendo el Ben M se habla de una doble porción de primogenitura para José, debido a que Benjamín pierde ese derecho por sus actos. Entonces, yo pensé que a lo mejor por ese motivo se podía dar las bendiciones y la apertura de los nietos al grupo. No sé si me puede aclarar eso. Y una segunda pregunta, el, yo no sé si el linaje de Asenet si es mítico o es verdad que se dice que ella es descendiente de Dina, de alguna manera. Gracias, hermano. Nadie que hermana. Bueno, ahorita vamos a responder las preguntas, hermana. Eh, hermano Enrique, no sé si lo que acabo de comentar pudo aclarar un poquito ese asunto. Pues sí, lo que más me llena es lo que mencionas acerca de que Asenet se casó por el sacerdocio Ujú. y después se une al convenio abrámico cuando con Jacob, con su padre, ¿no? Sí. Entonces no, sí, sí está bien, Juan. Y eh, obviamente nosotros tenemos una laguna histórica porque no sabemos bajo qué cuerdas operó el sacerdocio en ese tiempo. Y pareciera que, bueno, incluso los judíos dicen que Abraham no tenía sacerdocio. O sea, para ellos era la idea de los sacerdotes son sacerdotes y nada tienen que ver con los patriarcas ni con los profetas. ¿Por qué? Porque en esa época, en la época antigua,
se veía como profesiones. Entonces, si alguien se dedicaba a ser sacerdote, recibía sacerdocio. Y si alguien era profeta, entonces no recibía sacerdocio, pero era otra función. Eso es lo que se creía. Ah, pero ¿qué ocurre? Que nosotros sabemos que en realidad personajes como Abraham, Isaac y Jacob sí tenían sacerdocio, porque era parte de esa bendición dada en el convenio abrámico. El detalle es que, como en este caso José, que es vendido, ah, y podríamos decir, bueno, no tenía sacerdocio, y a lo mejor llegó allá a Egipto y se casa con una extranjera, y ciertamente fuera de convenio. Sin embargo, lo interesante es que ellos viven en la tierra de Gosén, allá en Egipto, y Gosén es el lugar donde viven todos los sacerdotes egipcios. No importa el dios al cual adoren. Eh, esa ciudad posteriormente llegó a conocerse con el nombre de Heliópolis y se llama así porque era una ciudad dedicada al dios Sol. Entonces, era una comunidad exclusivamente de sacerdotes y sacerdotisas. Ya de entrada, esa idea nos hace ver que de alguna manera había sacerdocio de Melquisedec en Egipto, porque había reyes y reinas y sacerdotes y sacerdotisas. Eh, Ahora bien, lo mismo pasa con Moisés. Moisés ya llega a liberar al pueblo de Israel, pero ya llevaba sacerdocio. Y gracias a Doctrina y Convenios es que sabemos que el hijo de Sétura, eh, a través de Marián, es quien viaja a la línea sacerdotal con la cual Moisés recibe su sacerdocio. Nuevamente, don Enrique, adelante. En cuanto a lo que mencionas de que en Gosén estaban los sacerdotes, no importara de lo que, y que era necesario, o más bien pienso como un requisito que estudiaran, que tuvieran cierto conocimiento, eso podría ser como dentro de los seminaristas de la Iglesia Católica. Sí, algo así. Ah, Aunque era todavía mucho más, bueno, más bien sería como el Vaticano, una ciudad grande, una urbe, pero donde hay puros sacerdotes y sacerdotisas. Y de hecho, cuando Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto, esa es su visión, que el pueblo de Israel sea un reino de sacerdotes. Ciertamente, quien confirma eso es el Dios de Israel y le dice, son mi especial tesoro, y le comunica que esa es también su intención. Ahora bien, sí existen muchas historias respecto a lo que es la ascendencia de la esposa de José, de Asenath. Lo más, vaya, lo que más se acepta, incluso por los propios judíos, es la idea de que ella era hija del sumo sacerdote egipcio. No podría yo afirmarlo porque ciertamente no he estudiado el asunto a profundidad, ah, pero no cualquiera era un sumo sacerdote. Una de las cosas que desafortunadamente manejamos en la iglesia y lo hacemos mal es el concepto de sumo sacerdote. Y creemos que en la línea ascendente, como si existiera, en la línea ascendente del sacerdocio, después de ser elder, lo que sigue es ser sumo sacerdote. Y no es así. Ah, el sumo sacerdote era un sacerdote único, por eso es que se le llama sumo, porque era el sumo pontífice. Es decir, a la muerte del rey, quien le seguía en autoridad era el sumo sacerdote. Por lo tanto, tenía poderes tanto eclesiásticos, religiosos, espirituales, como políticos de gobierno.
Pero ¿qué ocurre? Que de pronto en la iglesia manejamos el concepto de sumo sacerdote como algo más común. Entonces, el hecho de que el papá, o más bien su suegro de José, fuera el sumo sacerdote, significa que era algo así como un Melquisedec, alguien que tenía eh, la más alta autoridad, que ciertamente ya era considerado como eh, en categoría de sacerdote del Altísimo, y por lo tanto es el que se convierte como en el segundo después de Faraón. Eso sería el suegro de José. Entonces, José se casa con la hija de este personaje. Por lo tanto, su hija no solamente era, mm, no solamente era una sacerdotisa importante, sino que era la hija del sumo pontífice. Por lo tanto, digamos, haciendo algunos enlaces, podríamos concluir que ella también tenía sacerdocio de Melquisedec. Entonces, no estaban fuera del convenio, pero sí estaban alejados de la verdad. Estaban entendiendo las cosas a su manera. Pero José, en la historia que ellos tienen, es una historia apócrifa, pero se habla de que José se mantuvo fiel a lo que había aprendido. Y entonces le hizo saber a Zenet que no se casaría con ella hasta que ella obtuviera un testimonio del propio Dios de Israel. En esta historia, Asenet tiene una visión y tiene una experiencia espiritual intensa en la cual ella recibe un testimonio de la existencia del Dios de Israel. Entonces, cuando ella se casa, ya era poseedora de sacerdocio, era sacerdotisa, era además creyente en el Dios de Israel, y entonces se casan con sacerdocio, pero fuera del convenio abrámico. Y entonces es ahí donde entra la importancia de esta bendición que recibe por parte de Jacob. Ah, Hermana Alejandra, algo más que se me pase, me hizo otra pregunta. Entonces, es como algo que no es muy certero el que ella sea descendiente de Dina. Sí, no hay forma de comprobarlo. Ok. Y otra pregunta, hermano, que a mí me llama mucho la atención. Em, Usted nos ha enseñado que tenemos que tener bueno, yo así lo siento, una mirada especial en el linaje del Señor, en todas las personas que integran ese linaje. Y haciendo como un análisis, el hecho de que el segundo hijo reciba el sacerdocio es una constante. Digo, la primogenitura, perdón, es una constante. O sea, me llama la atención y yo quisiera escuchar su opinión, porque no es nada más en uno. O sea, se presenta a lo largo de mucha gente hasta llegar a Jesucristo. Mi apreciación es correcta? Sí, hermana. Y lo que voy a decir va a sonar, bueno, dirían mis hermanos, hereje, blasfemo, etcétera, etcétera. Ah, todos sabemos que el hecho de que se habla de primogenitura hace referencia a Jesucristo. Eso es innegable, que es la referencia número uno respecto al Mesías. Pero ¿qué pasa cuando suceden estas historias? Donde el segundo recibe esa heredad, que tiene entonces que ver con Jesucristo. Y bueno, no existe, bueno, sí, sí existe, pero no, más bien, va de nuevo. No existe una escritura propiamente en la cual se exprese que Jesucristo no sea
el primer nacido o el primero generado. Por el contrario, las malas traducciones, y hago esta aclaración, las malas traducciones han hecho creer que Jesús es la primera creación y no es así. Ah, en realidad, el concepto de primogenitura se maneja mejor en el Antiguo Testamento con la palabra primicia. Y una primicia no es lo mismo que una primogenitura. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de Ismael e Isaac, muchos dicen Ismael es el hijo de Abraham, y, pero Ismael era el primogénito. Entonces, no es por biología, es por el hecho de que hay una selección. Y entonces, cuando decimos que Jesucristo es el primogénito, no debe entenderse como que Él fue la primera creación, sino que Él es el elegido, el que cumple todas las condiciones para ser presentado. De ahí podemos entender entonces que el ángel que tiene mayor luz, mayor conocimiento, es Lucifer. Bueno, en lo que sabemos en la historia del plan que se nos presenta. Él, como es el mayor, como es el primer ser generado, él es el que tiene mayor luz, pero no es el que tiene la primogenitura. ¿Por qué? Porque su orgullo la hace perderla. Y entonces, obviamente, nos encontramos en, en el simbolismo encontrado en las escrituras, donde Abel, siendo el primogénito, no, perdón, Caín, que es el primogénito, mata a Abel, entonces él pierde su autoridad, pero ciertamente Sem es quien recibe esa bendición de primogenitura. Nuevamente la encontramos en Isaac e Ismael, la encontramos en Jacob y Esaú, y bueno, así vamos encontrando incluso hasta llegar a David. David que ni siquiera era de la tribu sacerdotal, David que no tenía pues ninguna, mm, incluso se dice, yo ahorita no me quiero meter mucho en líos en ese tema, pero se dice que incluso ni siquiera era hijo legítimo, es decir, era un hijo que su esposa lo había tenido en una aventura, razón por la cual era despreciado y desechado entre sus hermanos. Además de que era güerito y por ahí algunas malas lenguas dicen también que eh, favorecía los amores de los hombres. Entonces, tenía muchas cosas en contra, pero aún así el Señor le genera a él un sacerdocio eterno. Y a pesar de ser hijo ilegítimo, lo hace rey de Israel, el rey de Israel, por cierto. Entonces, lo mismo se decía de Jesucristo, que era un hijo ilegítimo. Le decían que los judíos incluso le dicen, nosotros no somos hijos nacidos de fornicación, dando a entender de que el reproche era para él, pero ciertamente él es el rey de Israel. Entonces, esto es importante comentarlo porque la idea de que él sea el primogénito, en realidad debe de enseñarnos a nosotros de que no es el primer nacido el que simplemente hereda. En realidad es aquel que cumple, aquel que está dispuesto a someterse a la voluntad para recibir todas las bendiciones. Así de sencillo. O sea, eso es una primicia. Alguien que reúne las características de una persona íntegra. Y eso es lo que hizo El Salvador. Entonces, ah,
Sí, o sea, yo sé que hay muchos líderes que han incluso usado el concepto de primogenitura para referirse a que Cristo es la primera creación del Padre Celestial. O es, incluso nosotros decimos, es nuestro hermano mayor. Ah, más bien yo diría que es nuestro ejemplo mayor. Es alguien que nos ha enseñado lo que verdaderamente es ser un Dios, un hombre, un espíritu, un ángel. Cumple todas las funciones 100%. Y por eso es que Él llega a ser el único Dios. Ah, pero sí, esa es la importancia de ese símbolo encontrado en las Escrituras donde el mayor recibe, perdón, el menor recibe la primogenitura. ¿Te puedo contestar la pregunta? Sí, hermano, muchas gracias. Muy bien. No sé si, hermano Enrique, se pudieron contestar todas las preguntas o quedó algo pendiente. No, sí, Juan, solo que van surgiendo más, que me gustaría que siguieras con las herejías porque se pone más emocionante esto. Nada más sabes que el presidente Nelson, uno de los cambios de los 200 cambios que hizo, fue que el quórum de los sumos sacerdotes fue agregado o fue quitado, eliminado y se agregó al quórum de eldres, con lo que tú mencionas esto, ¿no? Sí, De, de la idea que se supone deberíamos tener y ya debemos haber cambiado, aceptado o que nos haya embonado eso que tú acabas de mencionar. eh, y de hecho, en la historia de la iglesia hay hay un evento en el cual hay un conflicto entre Sidney Rigdon y entre el profeta José, porque Sidney le dice, no puede haber sumos sacerdotes en la iglesia, porque el único sumo sacerdote que se ha dado después, vaya, después de la muerte de Cristo, pues es Cristo. O sea, no hay más sumo sacerdote que él. Y la controversia se hizo muy grande. A final de cuentas, por, digamos, por lo que llamamos la reunión de consejo, entonces se pide la, la votación, es que no fue votación propiamente, sino el sostenimiento de esa revelación que se encuentra en Nicomedios, y entonces se genera esa idea de que existan sumos sacerdotes en la iglesia. Ah, ahí hay un detallito que obviamente podríamos decir, bueno, entonces no deberían de existir. Ah, sí pueden existir sumos sacerdotes, pero no en la plenitud, porque ciertamente ya tenemos sumo sacerdote y es Cristo. Entonces, el hecho de que el obispo sea llamado como sumo sacerdote para ejercer el obispado es porque es sumo sacerdote, pero no en el orden de Melquisedec, sino en el orden de Aarón. Y es ahí donde está malinterpretada la doctrina. Entonces, Aarón era sumo sacerdote, pero en su orden, en el orden de Aarón. Y abajo de él estaban los sacerdotes y los levitas. Pero en el caso de Cristo, él es el sumo sacerdote en el orden de Melquisedec. No hay más sumo sacerdote. Y debajo de él están ya todos los demás, que son patriarcas, 70 apóstoles, pero esos ya no forman como propiamente un oficio. En realidad son los ancianos, los sabios. Y lo vemos así incluso desde los días de Moisés, cuando él llama a los sabios, bueno, llama al grupo de 70, pero también junto con ellos hay príncipes de tribus, que serían la representación de los 12 apóstoles. Hay también, se me fue, bueno, el consejo de ancianos,
los cuales llegaron a formar después el Sanedrín, pero estos ancianos eran propiamente quienes ejercían el, el sacerdocio a nivel de Elder, pero no en su plenitud, porque sabemos que no había sacerdocio en Melquisedec en su plenitud. Pero sí, hay un montón de detallitos que analizar todavía, e incluso en la doctrina moderna. Hermana Alejandra, Hermano, pensando en el sacerdocio arónico y de lo que sucede después de Moisés, em, yo, yo no sé si estoy entendiendo bien, pero el sumo sacerdote sería como el líder por, precisamente por sus actos, por quién es, y sería uno, o sea, no serían todos. Pero esa diferencia se presenta como por la razón de lo que pasó con el becerro, ¿no? Yo así lo pensaba, pero los sumos sacerdotes existen desde antes y por lo que usted ahorita nos está diciendo era uno, que en este caso era el papá de Asenet, aunque fuera sumo sacerdote no de Dios, de Israel. ¿Sí? ¿Entendí bien? así es, porque Ok. eran, recordemos que lo que hoy llamamos herejías, perdón, herejías, idolatría, en realidad hemos descubierto que no era tan idolatría. O sea, Abraham también era adorador del Dios Altísimo, pero también adoraba a la diosa. Hermano Odilon, Sí, buenas noches, hermano Juan. Yo tengo una pregunta. Este, si Cam, hijo de Noé, fue bendecido con una bendición que le decía, te bendigo con todas las riquezas de la tierra, pero en cuanto al sacerdocio no lo tendrás, ¿cómo es que los egipcios lo tendrían? Si de acuerdo a esto no podían tenerlo. muy buena pregunta, hermano. Ahorita lo vamos a resolver. Me queda muy poquito tiempo. Entonces, abro la siguiente sesión para resolver ambas preguntas sobre si los sumos sacerdotes llegan a ser sumos sacerdotes por conducta o por otra razón. Y esta pregunta que nos acaba de hacer. Ah, Solamente para no dejar así tampoco al aire, eh, el libro de Abraham nos enseña qué ocurre en el caso de Faraón. Y nos dice que él se hace gobernador de Egipto, pero como no tenía el sacerdocio, trató de seguir los preceptos. Entonces ah, se hizo gobernador de Egipto por justicia. Pero ahorita vamos a hablar sobre entonces de dónde viene su autoridad. Entonces cierro sesión y abro la siguiente. Muy bien. Bueno, oficialmente en la historia de la iglesia y dentro de la hay una revelación que específicamente nos habla sobre la ordenación de sumos sacerdotes. Se nos dan las características y las condiciones, incluso los asuntos que deberían de estar tratando. Ah, y bueno, decíamos que esa es como la, la, la forma en la que se aceptó tras haber hecho el voto de común acuerdo en los días de José. Sin embargo, no estuvo de acuerdo. Él dijo que el único sumo sacerdote debía ser Cristo. Ahora bien, ¿cómo es que se elegía al sumo sacerdote en el orden de Aarón? Y todo comienza con esta escritura famosa que usamos en la iglesia. Nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Y nosotros, los miembros de la iglesia de la iglesia de Jesucristo, decimos las siguientes preguntas. ¿Y cómo fue llamado Aarón? Por profecía y la imposición de manos. Entonces, esa es la razón por la que existe el sumo sacerdote.
porque es llamado por Dios y recibe autoridad de alguien que ya la posee. Es por eso que, en cierta manera, Sidney Rigdon tiene razón. O sea, no debería haber más sumos sacerdotes porque no puede haber otro sumo sacerdote a menos que sea llamado directamente de Dios por revelación y por la imposición de manos del profeta. O sea, ni siquiera de un presidente de estaca, no de, em, sí, no de un 70, sino directamente de quien tiene todas las llaves. Entonces debe de venir esa imposición de manos tras haber venido la revelación, una revelación explícita en la que se diga, así dice el Señor. Bueno, con esas características es como se elige al sumo pontífice. Ah, Desafortunadamente, bueno, se llegó a ese consenso en los días de José y ahora hay cierta confusión en cuanto a ese asunto del sumo sacerdote, porque ciertamente, y eso sí sería es real, o sea, sí tiene que ser sumo sacerdote el obispo. El obispo sí debe ser llamado al sumo sacerdocio, pero no en el orden de Melquisedec, sino en el de Aarón. El obispo es un sumo sacerdote, es el sumo sacerdote más bien del orden de Aarón. Ah, y tenemos tantos obispos como barrios o ramas, pero ciertamente solamente puede haber uno en el orden de Aarón. No puede haber muchos sumos sacerdotes. ¿Qué ocurre aquí? Obviamente se hace por razones de administración, mientras que aparece el linaje de Leví. Cuando aparezca la genealogía de Leví, entonces se entregará a los hijos de Leví su autoridad en la iglesia. Y entonces la línea de Aarón va a tomar su lugar en la iglesia como línea de sumos sacerdotes, eh, y solamente habrá, digamos, uno oficiando en determinados lugares, de acuerdo a la voluntad del Señor en cuando eso suceda. Y precisamente cuando eso suceda, se cumplirá la sección 13 de Doctrina y Convenios. Entonces, hay una secuencia bueno, más bien de asuntos de sacerdocio que quedaron todavía un poquito inconclusos y obviamente tras la muerte de José, pues ya no se pudo refinar este asunto. Digan, yo no lo considero como algo a lo que recurrir al Señor. Pero bueno, eso no significa que la iglesia sea falsa, no significa que la iglesia esté patas para arriba, simplemente es algo que nosotros debemos de aprender y una vez aprendido, entonces irlo asimilando. Ciertamente no podemos recibir más hasta que lo que ya tenemos esté bien asimilado. Por otra parte, tenemos un sacerdocio egipcio y obviamente la pregunta es ¿de dónde sacan su autoridad? El libro de Abraham nos enseña que ellos no tenían ese poder, que incluso cuando Faraón empieza a gobernar, eh, al saber que no tiene sacerdocio, lo único que hace es gobernar con principios de justicia, buscando la Sion. Y ahí es algo, hermanos, por eso es que digo que no debemos de pensar que las demás naciones, que no eran Abraham, Isaac y Jacob, pues eran todos perdidos, idólatras, malvados y perversos, etcétera. En realidad no, eran adoradores del Padre. Y el sumo sacerdote era sumo sacerdote del Altísimo, o sea, del Padre, no del Hijo, que en este caso era el Dios de Israel, no de algún Dios menor. No había sumos sacerdotes de dioses menores, sino del Altísimo, del Dios Supremo. Y de alguna manera, aun cuando
Moisés, perdón, aun cuando Faraón no tenía el sacerdocio de Melquisedec, manejaba los mismos principios. Conocía a Dios el Padre y ciertamente ah, en esa movilidad que tuvieron los hijos de Noé, hubo alguna forma en la que se mezclaron los que pertenecían al sacerdocio con aquellos que no lo tenían. Pero por otra parte, y voy a mencionarlo para que veamos el contraste. Por otra parte, tenemos a Nimrod en la misma jerarquía que Faraón. Nimrod, el que establece Babilonia, eh, a él le llega la túnica de pieles que que habían sido de Adán. Y entonces, él, al poseerlas, se inviste a sí mismo, ojo, inviste a sí mismo de poder y autoridad. Y entonces, él se autonombra rey y sacerdote de la tierra. Y como no se conformó con ese privilegio, entonces él dijo, bueno, al ser rey y sacerdote, entonces yo soy un ungido, o sea, un Cristo. Y si soy un ungido, significa que yo soy el primogénito de Dios. Esa locura lo hizo autonombrarse Dios. Y entonces edifica, bueno, según la leyenda, edifica una estatua a- eh, diciendo que él era, ¿no? El de la figura. Y bueno, finalmente muere, ¿no? Pero obviamente la locura religiosa generalmente siempre se comparte. Y entonces su esposa, eh, tras haber muerto él, decide eh, cortarlo en pedazos, lo reparte en 12 regiones de la tierra y entonces pide que se haga un duelo por su esposo. Y ese duelo es lo que llamamos Cuaresma. Ese duelo eh, permite en oraciones que el Dios nuevamente vuelva a la tierra, pero ahora en un hijo que tiene esta reina, y de ahí es donde viene la idea de que el Dios está encarnado en la tierra. Y bueno, todo esto que menciono es para que veamos cómo hay una distinción ah, en la forma de gobierno. Uno se autoproclama rey y sacerdote, el otro, sabiendo que no lo tiene, simplemente gobierna con principios de justicia y prospera, pero obtiene sacerdocio. De alguna manera, en Egipto se obtiene de forma legítima. ¿Por qué? Porque eran conocedores de los principios de verdad. ¿Por qué? Porque también eran adoradores del Altísimo, al igual que Melquisedec. Y si tienen los mismos principios y ambos están buscando convertirse en una nación, entonces, en efecto, de alguna manera van a estar más unidos que en el caso de Nimrod, que se convirtió en una locura total. Y obviamente, a raíz de todas estas situaciones, viene una degradación que termina simplemente con el cambio de lenguas en la construcción de la torre. Y esto nos ayuda a entender entonces que Faraón, aunque no inicia con sacerdocio, ciertamente él sabe algo muy importante, que él es un hijo de Dios. Y por el saber que es hijo de Dios, simplemente él dice, debo de comportarme y dirigirme con esos principios para poder gobernar a mi pueblo. Él no buscaba su propio beneficio. Él no buscaba ni siquiera fama o poder. Simplemente era hacer el bien a su pueblo. Lo interesante, hermanos, es que también Abraham
que a veces lo pintan como si fuera un patriarca viejo, él y su familia nada más, y dos, tres personitas ahí con él acompañándolo. No era así. Él era un poblado extenso. Cuando Abraham recibe el convenio abrámico, ya era un pueblo grande. Ojo, un pueblo. Y eso significa que eran nómadas. Entonces no era una tiendita, era una megatienda en la que muchos iban a comer y a descansar. Pero quien decidía seguirle, entonces se convertía en un seguidor o en un discípulo de Abraham. Y Abraham, a su vez, cuando recibe el convenio abrámico, decide creer, dice la escritura, y le es tomado por justicia. Es decir, Abraham se convierte en discípulo de Cristo y a su vez quienes seguían a Abraham se convierten también en discípulos de Cristo. Por eso es muy importante la expresión tú y los de tu casa. Y bueno, más adelante veremos que incluso Abraham tenía ejércitos, ejércitos. No era unas dos, tres personitas. Era un gran poblado. Hermana Alejandra. Hermano, de acuerdo a lo que nos acaba de enseñar, tendría mucha lógica pensar, o sea, lo que estamos compartiendo ahorita es la historia de la humanidad y el lazo que tenemos con Dios. Aquí, estas culturas tenían la presencia del Padre primigenio, ¿no? Y ellos sabían que la justicia era el elemento con lo que ellos podían, o sea, sus actos en justicia. Me llama la atención porque Hammurabi fue un antecedente anterior a los mandamientos de Moisés. Entonces, habría que distinguir que, o sea, el Señor siempre ha tenido misericordia y si algo he aprendido en su clase es que no tiene que ver, o sea, no es exclusivo de quienes están dentro de la iglesia. Los que se encuentran fuera, si sus acciones son correctas, están en la línea de acercamiento a Dios. Entonces, lo que pasa es que la historia hebrea es precisamente la historia del pueblo elegido donde va a recibir la instrucción para tener la liga con Jesucristo. ¿Es así? Sí, de hecho, ahorita voy a compartir esta escritura que es Génesis 15, cuando, cuando Abraham recibe vamos a decir, cuando Abraham recibe la promesa del sacerdocio en su linaje. Ah, y quiero que notemos, eh, no, perdón, miento, es en el 17. Vamos a notar algo que a veces pasamos por alto. Estamos en los tiempos de Abraham. Se supone que no existe un pueblo de Israel, no existe una iglesia como la conocemos hoy en día. Entonces comienza la escritura diciendo, y aconteció que Abraham se postró sobre su rostro e invocó el nombre de Jehová. Y Dios habló con él diciendo, los de mi pueblo se han desviado de mis preceptos. ¿Cuál pueblo? ¿Alguna vez hemos pensado en cuál es ese pueblo que se está refiriendo el Señor? Y ciertamente no hay nombre, pero había un pueblo. Y no está hablando de Jerusalén porque Jerusalén no existía. Entonces, obviamente, cuando él dice los de mi pueblo, está hablando de cantidad enorme de personas en Babilonia, en Acadia, en Egipto, en Etiopía, que estaban adorando al Padre Celestial, al Dios verdadero, y eran creyentes en los principios del Evangelio, así, del Evangelio. Tal vez no en ese término de Evangelio, porque todavía no existían los griegos, pero en esos principios de fe, arrepentimiento, bautismo y don del Espíritu Santo. Pero se desviaron. Entonces,
¿Había bautismos en Egipto? Por supuesto que sí. Y obviamente, hermanos, esta semana vi un documental donde se hablaba de cómo el cristianismo se robó o usurpó las ceremonias egipcias. No, no las usurpó. O sea, son las mismas desde antes del diluvio y siempre serán las mismas. Por eso es que debemos de tener bien grabada la idea de que la circuncisión de Abraham no, no es sustituida por el bautismo. Todavía conozco a hermanos que creen que Dios quita la circuncisión y en su lugar nos deja el bautismo. Y eso no es cierto. Son dos cosas diferentes y la circuncisión forma parte de las ordenanzas del pacto sempiterno, pero tiene sus condiciones peculiares. Por eso es que no es nada más chile con tortilla hablar del sacerdocio. Y a veces, por tratar de hacerlo sencillo, lo hacemos simple. Y al hacerlo simple, le quitamos las cosas preciosas que tiene conocer más acerca del sacerdocio. Entonces, no sé si se pudo contestar y aclarar un poquito más esta parte, hermana. Sí, hermano, muchas gracias. Pero quiero preguntarle algo. Y si es así, bueno, como la Trinidad y como muchas más cosas, la circuncisión no es contemplada en el Evangelio de Restaurado. No la vivimos. No, Ok. debería ser contemplada, sí, pero ciertamente no es para todas las personas. Y bueno, si quieren, de una vez aprovechamos para cerrar la clase de hoy con esta parte del tema que nos queda pendiente. Porque sí, aquí en el capítulo 17 se nos habla de eh, cuando se da esta ordenanza de la circuncisión. Y ojo, es una ordenanza. Entonces, no puede ser algo que ya no tenga valor. Dios no da una ordenanza para quitarla así nomás porque sí. Eh, entonces, esta ordenanza se da por un motivo peculiar que debemos de entender que hace la distinción, el por qué no todos necesitan la circuncisión. Ojo, necesitan. No significa que no la puedan hacer. Dice, pero en cuanto a ti, he aquí, haré mi convenio contigo. Y, ojo, dice, haré mi convenio contigo y serás padre de muchas naciones. Entonces, si se hace el convenio, entonces serás padre de muchas naciones. Y hago este convenio para que tus hijos sean conocidos entre todas las naciones. Entonces, de esta manera iban a ser conocidos los hijos de Abraham. Pero, ¿qué más? Y no se llamará tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchas naciones. Entonces, sí, son hijos de Abraham y de alguna manera él llegaría a ser padre de naciones, de gentiles. Es ahí donde encontramos quizá una confusión en la traducción. Cuando el Señor habla de naciones, habla de gentiles. Pero, ojo, Abraham no era gentil. No había tribus, no había Israel en esa época. Entonces, Abraham, siendo gentil, es decir, siendo de las naciones, él iba a ser padre de muchas naciones. Y te multiplicaré en gran manera y haré de ti, perdón, y de ti haré naciones. Y reyes saldrán de ti y de tu descendencia. Ahora, estableceré el convenio de la circuncisión contigo y será mi convenio entre yo y tu descendencia después de ti en sus generaciones, perdón, para que sepas para siempre que los niños no son responsables
ante mí, sino hasta la edad de 8 años. Entonces, notemos, se da la circuncisión específicamente a Abraham. Dice, contigo se convenio, te haré padre de muchas naciones, pero de tus hijos, de los que salgan de ti, ah, y más adelante incluso hay otras escrituras y otros pasajes que indican que es los que vivan en tu casa, le dice, eh, deben de llevar esta marca. Eh, y más adelante, en Éxodo, se da incluso la instrucción de que quien no tenga esa marca será expulsado del pueblo. Ser expulsado del pueblo es perder los derechos. Y ahí, hermanos, es donde entra la importancia de la circuncisión, porque los que iban a entrar en la promesa de Abraham de tener una tierra prometida, con sacerdocio, eh, con una herencia, que es la herencia del primogénito, pero además de eso, también una descendencia grande. Obviamente, el recibir estas promesas, de todas ellas, la menos espiritual, pues son las promesas de riqueza. Todo lo que tiene que ver con la herencia física, heredar tierras, ganados, ah, incluso esclavos, siervas, doncellas. Entonces, toda esa herencia no podía ser reclamada si no había circuncisión. Ese era su credencial de elector. Si ellos no evidenciaban que eran eh, del linaje abrámico, no tenían derecho a esa herencia material. Por lo tanto, quedaban no solamente sin derecho, sino además expulsados porque no eran de la nación. Por lo tanto, como no eran de la nación, tenían que buscar otro lugar donde vivir. La razón de la circuncisión, entonces, no tiene que ver con la salvación, es más bien como una condición para los que están recibiendo una promesa en la tierra prometida, solamente en esa región. De ahí, entonces, esa condición de si no te circuncidas, no eres judío. Y ciertamente eso es una realidad. El problema, hermanos, es que durante muchos siglos se enseñó que el judaísmo era una religión. Y eso es falso. El judaísmo es una cultura, como la cultura mexicana. Eh, y nos dice hermana Alejandra, el linaje biológico. ¿A qué se refiere, hermana, con el linaje biológico? A que seas descendiente directo. Ok, muy bien. Sí, hermana, así es. Pero bueno, no solamente, recuerden que no solamente se circuncidaban los hijos, también se circuncidaban los siervos, los esclavos, todos los que trabajaran y los que quisieran, ojo, y los que quisieran vivir con ellos. Entonces recibían una promesa de herencia. Entonces era su forma de mostrar legítimamente que había una herencia para ellos. Aun cuando fueran esclavos, también había garantías sociales para ellos. Si el amo moría y el esclavo pues quedaba así sin amo, no significaba que iba a ser libre. Pero en otros lugares, nuevamente los capturaban y los vendían. Aquí no. Aquí el convenio abrámico les aseguraba que tendrían un patrón o un nuevo amo eh, que les brindara la seguridad de alimento, de casa y de que nada les faltara. Entonces, había garantías sociales en todo esto. Por eso es que es más de índole material. Cuando Abraham dice, perdón, cuando
ay, perdón, el apóstol Pablo indica que los gentiles no necesitan la circuncisión, en efecto, es porque los gentiles se van a quedar a edificar Sión en sus lugares de origen. No necesitan circuncidarse porque ellos no van a recibir herencia en la tierra prometida. A Abraham se le dijo de dónde a dónde abarcaba la promesa de su herencia. Quienes vivan en ese territorio deben ser circuncidados. Eh, pero fuera de eso, no es necesaria. Ojo, no es necesaria. Sin embargo, dice al final lo que leímos, los ni- bueno, dice, y será mi convenio entre yo y tu descendencia después de ti en sus generaciones, para que sepas para siempre que los niños no son responsables ante mí, sino hasta la edad de 8 años. Ok, nos dice a no vivir con ellos. Ok. Entonces, esta parte final, hermanos, de donde dice que los niños, para que sepas que los niños no son responsables sino hasta la edad de 8 años, hermanos, hoy en día se ha perdido. ¿Por qué? Porque actualmente a la circuncisión le conocen como eh, la ceremonia de purificación de los niños. Los niños no necesitan ser purificados. O sea, en ese sentido está mal interpretado el hecho de circuncidar a un niño a los 8 días. Pero para los descendientes de Abraham era el recordatorio, no de purificación, sino de que los niños ya eran puros al nacer. Por lo tanto, no necesitaban eh, alguna especie de ceremonia para purificarlos. El detalle, hermanos, es que incluso hoy en día, al pensar que la Santa Cena pudiera quitar pecados y renovar convenios, pues entonces casi obligamos a los bebés también a que participen de la Santa Cena cuando no la necesitan. No han hecho convenios, no tienen todavía la edad de responsabilidad, por lo tanto, no es obligatorio para los niños tomar la Santa Cena. No renueva convenios porque no hay convenios, ah, y ciertamente tampoco quita pecados. Entonces, es ahí donde vamos viendo algunas aclaraciones al respecto. Si alguien quería entrar al templo y no era circunciso, entonces se le impedía la entrada. ¿Por qué? Porque no era ciudadano. Entonces, en el templo solamente entraban los ciudadanos del pueblo de Israel. Entonces, no se trata de... ¿Es una ordenanza? Sí. ¿Forma parte del Evangelio? Sí. Pero no tiene que ver con la salvación. Tiene que ver con la herencia en la tierra prometida. Y nos dice, hermano, la rama de José que viene a América ya no está con ellos. ¿Quién está con ellos? ¿Se circuncidaban? Ok. ¿Se circuncidaban ellos? Ah, Entendería que no, porque incluso ellos dicen que ya no vivían, sino solamente aquellos preceptos de la ley de Moisés que podían aplicar. Al no haber sacerdocio levita, no había quien pudiera hacer la circuncisión. Am, y dado que estaban fuera del territorio de Jerusalén, pues muchas cosas se suprimieron. Ellos empezaron a vivir como gentiles. Aun cuando nos cuesta un poquito la idea de pensar que ellos, siendo conocedores del Evangelio, vivan como gentiles, debemos de entenderlo en el sentido cultural. Ellos se alejaron de Jerusalén y una vez que se alejan de Jerusalén, dejan de practicar eh, lo que llamamos actualmente judaísmo, pero está incluso mal expresado eso. Simplemente dejan de practicar las ceremonias que se practicaban
exclusivamente en Jerusalén, porque ya no estaban ahí. Y entonces empiezan a vivir como las naciones, como gentiles, eh, adaptando las condiciones que podían. Y lo mismo sucede en los días de Faraón. Ellos eran gentiles, pero no por ser gentiles significaba que no fueran su pueblo. En realidad, su pueblo son familias. Eh, y no solamente la familia estructurada en el sentido que hoy la conocemos, ¿no? Papá, mamá, hijos. Familias era, como en el caso de Abraham, el patriarca, pero también todos los que vivían en su casa, así el esclavo como el libre. Entonces, ah, así es como deberíamos de entender la circuncisión como parte de la señal del convenio. No sé si hay alguna pregunta, queja, chisme. Hermano Juan Carlos, bueno, ya me quedé enredada. Entonces, no es necesario, ah, por ejemplo, que a mis nietos se les haga la circuncisión. Para entrar en el convenio abrámico, no. O sea, Pero es nada más una, por una, duda, porque mis hijos, de hecho, no la tuvieron, pero al final también ellos no habrían necesidad de hacérselas, ¿o sí? sí, no A es los niños, ¿sí? necesario, no es obligatorio, eh, pero yo diría es recomendable y aconsejable. De hecho, aquí en la misma página que está en pantalla, vienen ahí Ujú. eh, algunos conceptos. Dice prepucio, pliegue de piel que cubre el glande del pene no erecto. Atributos, ninguno. Defectos. Mantienen la humedad de la zona, proliferando la existencia de hongos, bacterias y virus. Acumulación de esmegmas, provocando mal olor y transmisión de papilomas. Y tres, aumento de la sensibilidad sexual, generando mayor deseo y su satisfacción inmediata. Entonces, si genera más mal que bien, pues lo ideal sería quitarlo. Ahora, en la siguiente sesión vamos a hablar la visión metafísica, la visión psicológica que tiene la circuncisión. Hay un factor muy importante por la cual Dios lo manda. Pero sí, no es obligatoria, a menos que pretendan heredar algo en Jerusalén. Ok. Eh, Bueno, sí, es que, bueno, en su momento, con mi hijo el mayor y con el segundo, cuando fuimos con el pediatra, él nos explicó todo eso que usted acaba de decir ahorita y él nos dio las indicaciones y se siguieron y, bueno, hasta el día de hoy no han presentado ninguna enfermedad ni nada, pero ya me quedó claro. Le agradezco. Muchísimas Ay, gracias. y sí, o sea, de hecho, por alguna razón se mejoran las defensas del cuerpo al hacer ese corte. Eh, entonces, ¿la circuncisión es una ordenanza del Evangelio? Sí. ¿La circuncisión se establece con Abraham por primera vez? No. ¿La circuncisión es un sustituto del bautismo? No. Entonces, ahorita vamos a concluir con este asunto. Este, bueno, hermano, hermana, Hayumi. Bueno, yo quería decir, ¿es la fimosis lo que tú dices? ¿Lo que se le hace ahora a los niños? No, la fimosis es cuando como que se cierra y no permite que el glande salga. Ajá. Entonces eso pues obviamente genera infecciones, mucho dolor en las relaciones sexuales, pero eso es así que lo inverso a una circuncisión. Es cuando el prepucio es tan grande o que estorba o incluso simplemente tan corto que no permite que el glande salga. Ah, ajá. Bueno, gracias, hermana. No hay que, hermana. Muy bien. Bueno, pretendía que acabáramos en esta sesión. Entonces, solamente abro la siguiente para hacer esta aclaración de por qué digo que la circuncisión no se estableció por primera vez con Abraham. Y ya con eso concluyo. ¿Vale?
Ok, bien, hermanos. Eh, ¿Cuándo comienza la circuncisión? Am, la circuncisión se practicaba ya desde Egipto, técnicamente desde sus inicios. Es decir, en cuanto acabó el diluvio, empezó a ser habitado esa región, empezaron a practicarse la circuncisión. Incluso hay algunos textos apócrifos que hablan de que la circuncisión ya se practicaba desde los días de Adán, pero bueno, son textos apócrifos. Lo cierto es que en Egipto se practicaba la circuncisión y es el lugar en el que se tiene registros de circuncisiones mucho más antiguas que cualquier otra, incluso que la del propio Abraham. Entonces, ya la circuncisión se practicaba como un acto de purificación, en el cual se quitaba el prepucio, pero no a la edad de 8 días de nacido. Esa sí es la innovación que trae esta revelación que le es dada a Abraham. En Egipto se practicaba regularmente entre los 12 y los 17 años, me parece, que era cuando se supone que el varón entraba en una vida sexual más activa. Entonces, se cortaba el prepucio como un acto de purificación, donde se esperaba que el varón incluso ya pudiera formar una familia. Ah, se le conoció como un acto de purificación porque era algo así como el derramamiento de sangre para poder llegar limpio al altar. Ojo, llegar limpio al altar. Entonces, eso era como que una forma de demostrar que se entraba en este convenio matrimonial en pureza. Obviamente, hermanos, quienes han entrado al templo y ya están sellados, podrán quizá entender un poquito más hacia dónde querían llegar los egipcios, porque surge entonces esta idea de circuncisión, que tiene que ver también incluso con las señales de los Garmin, porque obviamente es una circunferencia y es una línea recta que debe ser perfecta, ¿eh? No cualquiera va a hacer una circuncisión, y cualquier garabato va a dejar ahí marcado. Eh, Tiene que ser muy bien hecha. eh, Y entonces es la representación de la rectitud en la eternidad. Eh, Ese acto, el que practicaban los egipcios, obviamente Abraham lo conocía y era algo muy practicado en la región de Medio Oriente. Pero a Abraham se le da la indicación de hacerlo a los 8 días con el propósito de recordar que los niños son limpios, que no necesitan purificación alguna. Solo hasta los 8 años que se les ya considera responsables ante Dios. No significa, hermanos, también que los niños sean 100% inocentes. Creo que eso ya también lo hablamos en alguna ocasión, que una vez que un niño nace en este mundo, y lo repito de nuevo, una vez que un niño nace en este mundo, es carnal, sensual y diabólico. Así lo expresa la escritura. Carnal, sensual y diabólico. Las tres características desde que nacemos. ¿Por qué? Porque nacemos como hombres o mujeres, por supuesto, como seres naturales. Estamos condicionados a la carne. Estamos es, totalmente dependientes de los sentidos, por eso somos sensuales. Y somos diabólicos porque ciertamente hay egoísmo. Desde que nacemos, y yo hasta podría decir poquito antes de nacer, ya existe el egoísmo en nosotros. Entonces, ese ego es lo que nos permite gritar como bebés cuando tenemos hambre. Ese ego es el que nos permite gritar cuando tenemos frío.
Es el mismo ego que nos lleva a buscar el calor de papá y de mamá. No, o sea, el ego no es tan mal, pero ciertamente ya somos dependientes de esas tres características: carnal, sensual y diabólico. Entonces, no somos ah, inocentes, en el sentido, tan inocentes, perdón, ah, en el sentido de que ya venimos con esa carga por haber nacido simplemente en este mundo. No significa que seamos responsables porque ciertamente aún estamos desarrollando la conciencia. Y entonces, en esa etapa, los responsables son los padres. Entonces, el padre que se ríe porque el hijo dice majaderías, ya veremos si más adelante se sigue riendo. Eh, y así es como se establece esta señal del convenio. En la clase pasada hablamos de cuando el Señor le pide que parta unos animales y entonces Dios pasa en medio de estos animales. Se establece el juramento y convenio del sacerdocio en ese momento. Y es muy diferente a lo que ocurre en el 17, que es la circuncisión como señal del pacto pedida a Abraham. Solamente quiero recordarles eso. Generalmente quien da las señales, quien establece el símbolo, es Dios, como el arco, como la túnica de pieles, como el tabernáculo o el templo. Pero en el caso de la circuncisión, es el hombre el que tiene que ejercerla. Y la razón por la que el hombre establece o realiza eh, la marca, lo vamos a analizar en la próxima clase, porque tiene unas repercusiones extraordinarias que tiene que ver con el ser verdaderamente hijo de Dios o ser verdaderamente esclavo de Dios. Y eso lo vamos a analizar. Hermana Alejandra. Hermano, yo quiero preguntarle, pensando en la preexistencia, si entiendo bien, nuestras bendiciones patriarcales están ligadas a nuestra vida anterior. Entonces, el pertenecer, y además hay algo interesante, las escrituras dicen que el que nosotros en la tierra hayamos tenido la posibilidad de estar físicamente frente a Jesucristo es una bendición. O sea, la generación que tuvo esa experiencia fue escogida, tiene una característica y eso todo tiene que ver con un trabajo que realizamos en la preexistencia. Las personas que en nuestras bendiciones se nos dice que pertenecemos a un determinado linaje, obviamente pertenecemos al pueblo de Abraham, pero ese pertenecer es como un pertenecer previo a ya tú venir a la tierra, hacer el convenio con Dios físicamente. Mi pregunta es, si es así, finalmente está ligado lo que hicimos antes con lo que estamos haciendo ahorita o con lo que podemos hacer o no hacer. Esto sí me entiende lo que le quiero decir. Ujú. ¿Estoy bien? ¿Lo entiendo bien? Sí, aunque bueno, más que estar ligado a algo que haya pasado antes de nacer, está ligado a algo que tenemos que hacer al nacer. Es decir, cumplimos ciertas características antes de nacer, por lo cual todos, sin excepción, fuimos escogidos. Y al ser escogidos, entonces sabemos que somos escogidos porque venimos a esta tierra. Una vez que estamos en esta tierra, nuestro deber es descubrir nuestro ticum. ¿Recuerdan qué es el ticum? Si no lo recuerdan, les digo, es nuestra misión. ¿A qué venimos a esta tierra? Porque ya fuimos preparados, ya cumplimos con las condiciones previas para hacerlo. Ahora tenemos que ejecutarlo. Hacer el ticum es hacer una corrección, pero diríamos una corrección de qué? Pues simplemente
de nuestra propia alma, porque ciertamente al venir aquí nos degradamos, es decir, venimos en un estado más bajo del que veníamos. Y entonces, al hacer esa corrección, ponemos en práctica todas las cosas aprendidas. Y entonces nos convertimos en Mesías, o sea, en hijos de Dios. Y al convertirnos en hijos de Dios, entonces nos convertimos en herederos. Es así como empieza a enlazarse todo esto, ¿no? Entonces, la bendición patriarcal, al decirnos nuestro linaje, más que decirnos nuestro pasado, nos dice un poco más sobre nuestra misión. ¿Cuál es nuestra misión de vida? Entender las características de las tribus, su escudo, el color de su piedra, eh, su número. Entonces, todas estas cosas que ah, aparentemente no forman parte del Evangelio porque algunos incluso las consideran ah, asuntos de adivinación o cosas relacionadas al esoterismo. Sí, sí es el esoterismo, pero es esoterismo dentro del Evangelio. Y entonces es conocer el valor de los números. Si determinada tribu está en determinado número y color de su tribu, entonces tiene ciertas características que no se trata de conocer su futuro, sino de conocer su aportación al mundo, su carácter, las cosas buenas que puede ofrecer, así como también las debilidades que podría tener. Y eso se hace a través de estudiar las características de cada tribu. Entonces, más allá de pensar en que venimos ya como escogidos para ser salvos, ah, en cierta forma sí, pero el lado B es que sí, vamos a ser salvos, pero después de cumplir con nuestra misión de vida. Eh, la idea es que seamos como Cristo. Entonces, para ser como Cristo tenemos que hacer lo que Él hizo. ¿Y qué hizo? No dar su vida. O sea, eso es la cúspide, por decirlo así. Él vino a esta tierra a cumplir su misión de vida. La tuvo que descubrir, se tuvo que adaptar y tuvo que vivirla, ejecutarla. Al final, nadie le quita la vida, ni judíos ni romanos. Él la da y le dice, Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Acabé mi misión. Qué padre sería morir así, diciendo todo lo que tenía que hacer, se ha hecho. Entonces, ese es el objetivo, que al morir podamos decir, he hecho todo lo que tenía que hacer. Ah, y entregar el espíritu más allá de que tengamos que irnos porque nos llevan o tengamos que irnos porque alguien nos hizo irnos primero, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de la bendición patriarcal, el poder conocer nuestra misión y al conocer nuestra misión, entonces entenderemos más quiénes somos, a qué venimos y cómo ser felices. Si no estamos empleando de esta manera la bendición patriarcal, entonces nos vamos a frustrar porque vamos a creer que no se está cumpliendo. Y vamos a decir, híjoles, es que esto se me prometió, pero no se está cumpliendo. Y obviamente empezamos a crear doctrinas donde no existen, como, en la otra vida se te va a cumplir, o es que se te cumple de una forma que no la estás viendo, o la peor de todas, le decimos a los hermanos, es que no estás cumpliendo, y nos convertimos en jueces de ellos. Entonces, no, o sea, no es por ahí el asunto es nuestra misión de vida para ser felices. Así es como debemos de entenderla. Entonces, sí hay una responsabilidad, por supuesto, claro que sí, pero esa responsabilidad empieza con uno mismo. Uno no puede estar diciendo, mira el reino,
cuando uno está viviendo en tinieblas, cuando uno está en el infierno. Hay que vivir el reino para poder anunciar el reino. Y de esta manera termino en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos. Vamos a terminar con una oración. Y, ah, hermano Enrique, ¿usted podría ayudarnos con la última oración? Hermano Enrique. No, Enrique, hermano. Muchas gracias a ustedes. Ah, bueno, hermana Isa, ¿usted podría ayudarnos con la oración? Sí, claro. Muchas gracias. Padre nuestro, te damos gracias por este momento de que nos has permitido aprender. Gracias porque hemos estado este día, nos hemos reunido con nuestros hermanos en nuestros barrios para adorarte. Gracias por las bendiciones que nos has dado y también gracias te damos porque la hermanita de la hermana Alejandra ha mejorado. Te pedimos que nos bendigas con tu espíritu, que nos mantengamos fuertes y que podamos ser felices como ahorita hemos aprendido. Y esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Y ahora sí, a cenar y a dormir. Bueno, buenas noches, hermano Juan. Noches. Cuídense mucho. Gracias, hermano Juan Carlos. Que tenga un bendecido inicio de semana. Gracias igualmente.